Les damos la bienvenida a un espacio donde imaginas, creas, comunicas, cuestionas, participas, perteneces. Este lugar es para ti. Acomódate. ¡Comenzamos! Comenzamos. Aprovecha el día. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Carpe diem, quam minimum credula postero. Significa, aprovecha el día, no confíes en el mañana. Gracias. ¿Qué tal? Por aquí Israel Sánchez, reportero de Cultura y de Ciencia del periódico Reforma. Envío un muy afectuoso saludo para mis amigos de Hiperbórea Radio, pero sobre todo quiero desearles mucha suerte y muchísimo éxito en este proyecto que han decidido emprender. Hago una invitación a todas las personas a que no les pierdan la pista y los sigan en todas sus redes sociales para que no se pierdan ninguno de los contenidos de este interesante concepto radiofónico. Estoy seguro de que van a quedar tan enganchados con sus pláticas y sus entrevistas como yo lo he hecho. ¡Saludos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Hiperbórea Radio. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Yasmín López y a nombre de todas las personas que hacemos Hiperbórea, pues sean bienvenidos. Espero que disfruten mucho esta emisión y bueno, por estas tierras hiperbóreas que últimamente ha llovido bastante. Bueno, pues el día de hoy estaremos platicando de diferentes cosas, estaremos hablando sobre temas de salud visual, estaremos platicando sobre temas también de salud femenina, estaremos platicando sobre rehabilitación y la importancia de un diagnóstico en una entrevista con nuestros amigos de Cadivi. Y bueno, tendremos también música, estaremos platicando sobre algunos seres mitológicos. Bueno, habrá un montón de cosas. En esta hora les invitamos a que
a que se sienten o lo que estén haciendo, pues nos estén escuchando, nos acompañen. Y por favor, bueno, que se den una vuelta por nuestro canal de YouTube. Ya hemos puesto, ya lo iniciamos con un cuento explicando qué es Hiperbórea. Entonces no se lo pierdan, lo hicimos con mucho cariño entre pues algunas de las personas que formamos Hiperbórea Radio. Y bueno, se darán cuenta que no somos actores, no somos actrices, pero nos divertimos mucho con lo que hacemos porque disfrutamos estar con ustedes, y lo que queremos transmitir, pues bueno, es que en Hiperbórea siempre habrá un lugar para ti. Pues vamos a empezar. Y para esto, pues bueno, está mi compañero Miguel Ángel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Querida Yasmín, querida comunidad hiperbórea, queridos hiperbóreos, muchas gracias por solidarizarse una vez más en este espacio, por unirse, consagrar sus GPS, y pues yo muy bien, muchas gracias, y con un tema bien interesante, querida Yas. A lo mejor no les parece tan relevante, pero sin duda que es muy interesante. El mito del Minotauro y su relación con la ciencia. Así es, querida. A ver, está raro. Así es, querida Jazmín. Como tú has de saber, los animales o los seres mitológicos en realidad no existen. Lo dice pues ahí en la palabra mitológico. Pero es interesante pensar cómo estos seres mitológicos, estos seres de cuentos fantásticos, pues han maravillado a las personas y nos han asombrado desde siempre, porque son criaturas fantásticas, y estaría chido pensar si fueran reales, qué tanta verosimilitud tendrían. Sin embargo, pues hay animales que, si nosotros nos pusiéramos a pensar desde la época y nos visualizáramos como griegos, a lo mejor un griego experto en biología, o siquiera que tuviera 3 dedos de frente, pues se daría cuenta que el minotauro es una de las especies un poco más absurdas de toda la mitología que nos han contado. Pero vamos por partes, vamos a dar un poquito de contexto, querida Jazmín, para los que no conozcan este mito. Este minotauro pertenece a la mitología griega y se trata de un ser que tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro. Se creó a partir de la relación incestuosa de la princesa Pasífae, que era la esposa del rey Minos, y que copuló con un toro. La historia va más o menos así. Poseidón le regala al rey Minos un toro en su honor, pero le pide que lo sacrifique. Pero el toro es tan hermoso que el rey Minos no quiere sacrificarlo, y en cambio sacrifica a otro toro esperando que Poseidón no se dé cuenta. Spoiler, Poseidón se da cuenta. Y para vengarse hace que la esposa de este rey Minos, Pasífae, se enamore profusamente de este toro, porque ya ves que la mitología no es nada machista en estos años, entonces pues eso pasa. Dédalo, que es un gran inventor, construye una vaca de madera que Pasífae usa para poder copular con el toro, y queda preñada, mejor dicho, del toro, y de esa relación nace el Minotauro. El rey Minos pues manda a construir un enorme laberinto para que este Minotauro viva, case y mate a pues distintas personas que van llegando ahí por X o Y circunstancias, hasta que el héroe Teseo, con ayuda de Ariadne, logran acabar con su vida, y luego la historia griega sigue. Es un mito que además es de los favoritos de las personas por este animal, que es uno de los más fantásticos de toda la mitología griega. Sin embargo, pues hay algunas cuantas problemas con este ser mitológico. Vamos a analizar cómo funcionan los minotauros, o en particular este. Según la mitología griega, pues el minotauro es un ser muy poderoso que acostumbra a correr por los laberintos de forma pues muy ágil, muy astuta, cazando sus presas y luego devorándolas. El minotauro, según la historia, se alimentaba de algunas cuantas princesas, algunos cuantos prisioneros, algunos sacrificios que llegaban desde Atenas. En fin, la dieta tradicional de los minotauros. No sabe cómo funciona esto, ¿verdad? Sí. Pero pensemos un poco de forma científica cómo son los minotauros, o qué nos diría la ciencia de este animal mitológico. El minotauro tiene, como ya lo decíamos hace rato, el cuerpo de un hombre y la cabeza de una vaca. Si nos ponemos estrictos, pues le tocó lo peor de los dos mundos a este ser mitológico, porque tiene, digamos que del hombre no tiene la parte de la inteligencia, y de la vaca no tiene la parte de la fortaleza. Es decir,
pues le tocó lo peor de los dos mundos, en realidad. Pero bueno, pensemos un poco en que el Minotauro finalmente era un poderoso depredador que se alimentaba de las presas. Y pues si nosotros vemos a las vacas, al ganado en general, pues no parece ser la característica de una vaca. Eso se debe a que las vacas tradicionalmente son animales de presa. El Minotauro, como al tener la cabeza de una vaca, pensaría y reaccionaría como una vaca. Estos animales presa, en general, los bovinos incluidos, tienen la característica de tener los ojos a los lados, lo que le permite, pues, ver, pues, a los lados, puesto que tienen que estar al pendiente de posibles depredadores. Esto hace que su visión frontal sea muy mala. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en las vacas, que es el ejemplo que estamos tomando, las vacas son muy malas para ver al frente. A menudo confunden las sombras con agujeros o con precipicios y evidentemente pues son muy malas para ver en ángulos de 90 grados. Asimilan que son corredores continuos, puesto que al no tener una vista de profundidad y una vista estereoscópica, no pueden ver la profundidad y asumen que es un corredor sin fin. Si nosotros pusiéramos a este Minotauro con una visión de una vaca, el pensamiento de una vaca y además la actitud de una vaca, porque finalmente era lo que predominaba en el Minotauro, lo más posible es que se viera confundida e inmóvil, debido a que la sombra la vería como un precipicio y no vería fin en los corredores infinitos de este enorme laberinto del Minotauro donde lo han colocado. Aún y con todo esto, pues finalmente es un animal presa, se quedaría inmóvil y posiblemente moriría de hambre debido a que pues las vacas no comen carne, por lo menos no a las que estamos acostumbrados. Aún y con todo esto, si nosotros como huéspedes de este laberinto tuviéramos la mala suerte de dar la vuelta buscando la salida del laberinto y nos topáramos de frente con el Minotauro, la característica de la falta de profundidad de las vacas hace que no puedan focalizar. A diferencia de los depredadores que tienen la vista de frente para poder enfocar bien a las presas, las vacas no pueden, no tienen esa característica. Y pues sería como si una persona estuviera intentando golpearnos con su hacha con unos cuantos tequilas de más, puesto que no podría enfocarnos. Es decir, el Minotauro a nivel científico es una de las pocas bestias mitológicas más inútiles e inofensivas. Sin embargo, el mito es muy interesante porque engloba un montón de filosofía. Sin embargo, a nivel científico, pues es un animal que realmente no hubiera podido sobrevivir más de 3 meses y menos en las condiciones en las que lo tenían. Y pues ahí tienes, querida Jazz, como ves, un animal mitológico que si le aplicamos leyes básicas de la ciencia, contrastamos con el mito, pues es algo que pues tristemente no podría existir. Desmoronas el mito. No, pero ¿sabes qué? Que yo no sé, lo he imaginado tantas veces porque de chiquita escuchaba ese cuento en audio. Entonces, claro, o sea, de repente ya verlo desde otra perspectiva, y aparte yo nunca me había cuestionado así, o sea, para mí era un cuento tan, o sea, digo, parte de la mitología, después lo leí, ¿no? Pero digamos, la imagen que siempre tengo, pues es esa imagen que creaba con el audio. Además, por ejemplo, en el audio decía que el túnel tenía una gran puerta de madera, que yo supongo que una bestia con la fuerza que describían en el mito, pues la puerta le hubiera dado risa, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, sí era como un poco impresionante porque aparte se mandaban prisioneros vivos como un tributo, ¿no? En el mito, que eran jóvenes, pues 14 hombres y 14 mujeres, o 7 y 7, no recuerdo muy bien cómo estaba, para alimentarlo. Entonces, ay, no sé si era como un poco terrible. Ahora que lo estás contando, de verdad recuerdo mucho los sonidos del audio, ¿no? De las gaviotas en el barco cuando se llevan a los prisioneros, de muchas cosas. Pero bueno, pues, híjole, qué locura, qué locura con los mitos, con cómo se han construido, Miguel. Sin duda alguna, normalmente lo hacemos muy fantástico, pero pues un poco como pasa en la ciencia ficción,
se nos olvida la parte de la ciencia y a veces le ponemos mucha más ficción. Trataremos de cada mes estar trayendo aquí, Hiperborea, uno de estos mitos o desmentidos científicos o malos usos de la ciencia, así que pues espero nos puedan estar acompañando y pues ahí tienen el Minotauro. No te preocupes, querido Minotauro, mi deconstrucción favorita del Minotauro es el cuento de Borges, pero pues también entendemos quién no ha estado ebrio y tratando de pegarle a la piñata. Supongo que así era el Minotauro tratando de comerse a los prisioneros. Seguramente, Miguel. Bueno, pues muchas gracias por estarnos escuchando y bueno, en esta emisión a través de RTV México, solo para tus oídos, y bueno, muchas gracias a esta estación que nos está transmitiendo, también a RTV Intermundo, y bueno, sobre todo a ustedes que nos están escuchando, pues con un montón de locuras. Decíamos, Miguel, estamos locos, y como estamos locos, justo es lo que vamos a escuchar de Caligari. Aquí este tema, un poco movido. Vamos. Amigos de Hiperborea, pues estamos de regreso en este segundo bloque. Ya el segundo se nos está yendo súper rápido el programa. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales a través de Hiperborea Radio en Facebook, Twitter, Instagram, bueno, todas las redes sociales. Vean las entrevistas en YouTube. Y bueno, pues justamente hablando de entrevistas, hoy vamos a tocar un tema que bueno... Fíjense, es la importancia de una evaluación integral antes de iniciar un plan de rehabilitación. Y bueno, para eso pues tengo a una persona súper preparada y que me da mucho gusto volver a saludar, la maestra en educación Alejandra García Hernández. Hola maestra, ¿cómo está? Hola, Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues la maestra, bueno, ella tiene una experiencia muy grande, ya tiene 20 años de experiencia en evaluación e intervención psicopedagógica de niños y adultos con discapacidad motora, con discapacidad visual y mental. Y bueno, pues actualmente ella está dirigiendo el centro Cadivi, que es el centro que es anexo al Hospital de la Luz. Y bueno, pues me da mucho gusto que hoy esté con nosotros, que nos haya aceptado la invitación para platicar. Y bueno, como cada mes ya saben que están aquí personas de Cadivi platicándonos sobre temas de discapacidad, de medicina, sobre pues muchas cosas. El día de hoy, pues hablando de esto, la importancia de una evaluación, ¿no?, previa a iniciar un proceso de rehabilitación. Esto, ¿qué es? ¿Cuál es la importancia? Y primero, ¿cuál es el objetivo de poder hacer esta evaluación? Sí, mira, primero agradecerte la invitación, Jazz, y agradecer a los radioescuchas de Hiperborea que nos estén sintonizando. Y pues es muy importante. De hecho, la evaluación es la primera parte del proceso de iniciar una rehabilitación. El hecho de evaluar a las personas tiene que ver con medir, observar, identificar las habilidades que cada individuo tiene antes de iniciar una rehabilitación y por supuesto también identificar sus áreas de oportunidad, las limitaciones que presenta, en este caso pues debido a la pérdida visual. Entonces, a ver, para, digamos, dar un panorama más completo a quienes nos están escuchando, médicamente se le da a una persona un diagnóstico que va a tener una discapacidad visual permanente, ¿no? Y entonces, bueno, se derivan a Cadivi. ¿Y qué pasa? Platícanos un poco cómo viven las personas, niños o adultos, este proceso de comenzar y cómo es la evaluación. Claro. De hecho, la evaluación precisamente inicia desde la revisión oftalmológica. Okay. Una vez que el paciente ya es diagnosticado con una discapacidad visual irreversible y llega a rehabilitación, nosotros nos dedicamos a identificar a través de una evaluación integral que considera los aspectos físicos del paciente, los aspectos emocionales, los aspectos de autosuficiencia y los aspectos de relación social.
hacemos una suma de la revisión de cada una de estas áreas para poder reconocer qué es lo que la persona necesita en términos de rehabilitación. Esto es muy importante, Jazz, porque podríamos imaginar que cualquier persona que presenta discapacidad visual es candidata para los programas que brindamos en Cadivi, por ponerte un ejemplo. Muchas personas con baja visión en ocasiones creen que necesitan braille, y en muchas situaciones la baja visión no llega a la limitación como para que la persona aprenda braille, sino que al contrario, habría que capacitarle, por ejemplo, en el uso de ayudas ópticas o en el uso de escritura en negro. Entonces, si nosotros no evaluáramos cuál es la eficacia visual del usuario, pues podríamos darle una actividad que le va a desgastar en tiempo y que le va a implicar que también él se asuma como una persona con más limitaciones de las que realmente tiene. O te pongo un ejemplo totalmente polarizado, habrá personas que en algún momento consideren que llegar a rehabilitación únicamente implicará que aprendan algunas técnicas sencillas para moverse dentro de su casa, pero en la medida que se les va evaluando y que ellos mismos se dan cuenta de que ya tienen dificultades incluso dentro de lugares cerrados o que confunden objetos similares como la sal y el azúcar, por ejemplo, esto nos permite identificar que el usuario tiene más dificultades de las que él mismo se imaginaba y le permite a él reconocer que necesita una rehabilitación más fina de la que consideró cuando llegó a Cadivi. Claro, y bueno, a ver, cuéntame, ¿esta evaluación se hace solo a la persona que, se ha detectado que tiene una discapacidad visual, o se extiende a su círculo cercano, a familiares, amigos? ¿Se involucran dentro de esta evaluación? Mira, de inicio la evaluación es para el usuario. Sí, por supuesto, como te mencionaba, evaluamos la parte de independencia física, la parte de autosuficiencia en las actividades cotidianas, el tema de habilidad en alguna técnica de comunicación escrita, y evaluamos también la parte emocional. Sí hay un momento en donde precisamente desde el área de psicología, cuando el usuario ya tiene sesiones que de alguna manera ya son recurrentes, se va evaluando su dinámica familiar. Desde que el usuario llega, nosotros identificamos algunos factores de tipo red de apoyo que le pueden ayudar para que su rehabilitación sea más óptima, o que pueden generar algunas barreras. Pero una evaluación como tal de la familia se lleva a cabo a partir de que el usuario ya se integra. Ok, y bueno, aquí en Cadivi, se hace una evaluación. ¿Quiénes hacen esta evaluación? Los rehabilitadores. En este caso nosotros contamos con una plantilla integral, fisioterapeutas que evalúan todo el área motora, licenciados en educación especial que evalúan el tema de las técnicas de comunicación escrita, nuestro especialista en baja visión que evalúa la funcionalidad visual, y contamos con el área de psicología, en donde un psicólogo clínico evalúa la parte emocional y los aspectos familiares que involucran al paciente. Y a ver, de repente pensamos, ya se ha sugerido un programa de rehabilitación, y que, ya ahí termina la parte de evaluación, o cómo lo está trabajando Cadivi con sus usuarios. Pues la evaluación es continua. Se evalúa al inicio de que el usuario llega a Cadivi, es una evaluación de primera vez para darnos idea de lo que requiere y hacer un contraste con lo que el usuario nos demanda. Por supuesto, tenemos que considerar en la evaluación las expectativas que el paciente tiene cuando llega a rehabilitación. Esta evaluación nos permite responder a si podemos cubrir esas expectativas o
tenemos que trabajar antes otras cosas. En la medida que los usuarios se integran en la rehabilitación y va avanzando en sus sesiones, en sus clases, nosotros vamos evaluando en cada sesión a la que el usuario ingresa. En Cadivi contamos con varias herramientas que nos permiten medir la evolución de nuestros pacientes. Una herramienta es nuestro expediente. Nosotros hacemos una nota de evolución por cada sesión que el usuario tiene. También nosotros nos apoyamos de algunas escalas internas que tenemos que nos permiten graficar la condición en la que el usuario llegó la primera vez a Cadivi, y en la medida que él va avanzando nos permite graficar su evolución, y una vez que él termina su rehabilitación, que cumplimos los objetivos que se plantearon con él cuando llegó, volvemos a graficar para hacer una comparativa del primer momento en que llegó, la parte intermedia y la fase en la que se retira. Y también nosotros vamos midiendo la evolución de los usuarios, vamos evaluando a través de grabarlo, a través de algunas imágenes que nos permiten darnos cuenta de los cambios que ha tenido el usuario, y esto por supuesto lo compartimos con su familia, porque es muy importante que la familia se vaya dando cuenta de cómo llegó la persona antes de iniciar rehabilitación y lo que la rehabilitación logra a través de la constancia y de la práctica de las actividades. Alejandra, qué importante esto que estás diciendo, porque el hecho de que la evaluación la puedan hacer los mismos rehabilitadores, pues bueno, habla de que es las personas que tienen toda la experiencia del mundo en trabajar con personas con discapacidad visual quienes están haciendo esto. Es decir, no es solamente llenar el cuestionario o estos ítems que tú mencionabas, sino es toda la formación, la experiencia humana que hay atrás de este equipo de Cadivi. Sí, mira, esa parte también es muy importante, Jazz. El tema de conocer la teoría, por supuesto, le da mucho valor a una evaluación, pero la parte práctica, el tema de que la persona que evalúa al usuario cuente con la experiencia para hacerlo, es fundamental. Nos permite disminuir margen de error, porque sabemos que hay diagnósticos que presentan muchos usuarios, pero no van a presentar las mismas necesidades, y las limitaciones de los usuarios, aunque sean parecidas, tienen que ver con un origen diferente. En muchas ocasiones podríamos pensar que alguna persona que presenta una baja visión se accidenta, se cae, se tropieza por esa limitación visual, pero te puedo comentar que hay ocasiones en donde es la parte emocional la que influye más en ese tipo de accidentes. O en ocasiones hay usuarios que pensaríamos por el diagnóstico médico que tiene un pronóstico muy reservado en cuanto a temas de uso de ayudas ópticas, pero sin embargo, una vez que se evalúa, es asombroso que hay personas que con menos resto visual en ocasiones responden más ágil que otras que tienen mayor resto visual. Entonces, sí es importante que identifiquemos todo lo que rodea a la persona para que podamos definir qué le podemos ofrecer y que también le podamos mencionar cuáles son las variables que tiene a favor y cuáles son las que tiene que trabajar con más énfasis. Sí, Alejandra, pues, híjole, un gusto platicar contigo, que bueno, como en radio siempre se nos va un poquito el tiempo, pero en 30 segundos, si nos puedes decir para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor puedan estar necesitando esta parte diagnóstica, pues bueno, los datos de Cadivi para que acudan, se acerquen y puedan aclarar todas sus dudas con el personal que ya escuchamos, que tanto el personal como el proceso, todo lo que tienen, pues ya es algo muy sistemático y además muy personalizado y súper profesional. Entonces, si nos puedes dar los datos. Sí, por supuesto. Les recuerdo que estamos trabajando de manera híbrida.
Estamos trabajando algunos servicios de forma presencial, otros más a distancia. Ustedes, si desean una evaluación, una entrevista de primera vez para saber qué es lo que requiere su familiar, nos pueden localizar en el número 55 55 18 08 70 y también nos localizan a través de Facebook, nos encuentran como Cadivi Organización, o pueden ingresar a la página del Hospital de la Luz, que es www.hospitaldelaluz.org. Hay una pestaña específica que dice baja visión y ceguera, y ahí localizan la parte de Cadivi. Pues muchas gracias, Alejandra, y bueno, pues nos estamos escuchando. Gracias, y bueno, pues a quienes nos están escuchando, ahí está la información, pues solamente es que se acerquen y que bueno, pidan ayuda si es que la requieren, si conocen a alguien que lo necesita, hagan llegar esta información, porque pues en verdad qué importante es que todas las personas podamos tener una buena calidad de vida, independientemente de las circunstancias físicas o de salud, etcétera, con las que estemos viviendo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en una emisión más de Hiperbórea Radio. Mi nombre es Yasmín López y bueno, igual a nombre de todo el equipo, pues síganos escuchando ya empezando la segunda mitad de este programa. Y bueno, el día de hoy con otra entrevista. Para esta entrevista quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Pepe Córdoba, quien la va a llevar. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Yasmín, con el gusto de siempre, aquí compartiendo micrófonos contigo. Muy bien, pues mira, yo te escucho, me hago un ladito y te dejo el micrófono todo tuyo. Buenísimo, buenísimo. Y para darle la bienvenida a nuestra gran invitada el día de hoy. Queridos amigos de Hiperbórea Radio, como ya es costumbre, estamos en nuestra acostumbrada sección de información médica, de tips, de todo aquello que nos beneficia, que nos ilustra y que nos da, ahora sí que válgase la expresión, nos da luz para poder seguir adelante. Y en esta ocasión nuestra invitada es Lismith Isabel García. Ella es originaria de la Ciudad de México, es mercadóloga, administradora de empresas, administradora en informática administrativa, con estudios en calidad total y en metalurgia especializada, en aceros especiales. Trabajó en esas ramas hasta obtener 2 direcciones generales. Pero ¿qué creen? Que a la par de eso, y desde hace 15 años, se dedica a dar información sobre enfermedades oculares, en especial enfermedades hereditarias de distrofia de retina y de genética, haciendo un acompañamiento en los pacientes para que puedan entender en palabras coloquiales lo que es su situación de salud. Dicho de otro modo, hace 15 años que Lismith es activista en pro de la salud oftálmica en pacientes que tienen algún tipo de problema, particularmente en retina. Lismith, un gusto, un gran gusto recibirte, que nos acompañes y que nos vengas a hablar de este tema tan importante. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias a ustedes. Créeme que el placer es mío. Y sí, la verdad es que es un tema para mí muy importante porque los médicos luego nos hablan en chino, en inglés, sí, en alemán, en francés, y no les entendemos ni pío. Y sí, bueno, sí, hace 15 años me dedico a esto más que a otras cosas que pudiese yo haber estudiado. Lismith, aquí la pregunta es obligada. ¿Cómo compaginar, cómo 2 mundos tan opuestos como es el área de la administración, en el mundo de la metalurgia, y luego irnos al otro extremo, al área clínica, a pues dar acompañamiento a personas con problemas de tipo visual? Pues resulta que yo soy una mujer mutante. Ay, soy muy dramático. Yo soy la mujer mutante con 2 mutaciones, de hecho, es decir, tengo 2 enfermedades raras. No conforme con una, dije, no, pues van 2, ¿no? Como que una no. Tengo la enfermedad de Marfan, que heredé de mi padre para las herencias, y luego también tengo una distrofia hereditaria de retina. Estas 2 son de nacimiento por obviedad porque son genéticas. Entonces,
cuando a mí me detectan la distrofia hereditaria de retina, que siempre pensaron que era Stargardt, y ahora que con un examen genético resulta que soy una mujer sin diagnóstico, porque aún no completamos los exámenes para saber cuál distrofia hereditaria de retina tengo, pues, y al no entender yo misma lo que tenía, en especial la primera, que fue una distrofia hereditaria de retina, porque la segunda me enteré hace poco, pues dije, ya que terminé de trabajar, ¿no? Dije, si yo no lo entiendo, ¿cuánta gente lo va a entender? Y fue cuando me salió mi interés, porque yo siempre quise ser médico forense. Total, el muerto no se iba a quejar, yo no sé por qué no me dejaron estudiar, ¿verdad? Claro. Claro, pues, o sea, hay que le corta la vesícula en lugar que el corazón, no, bueno. La cosa es que no era bueno que yo estudiara medicina forense porque tengo baja visión. Y Claro. si el cadáver hubiese tenido SIDA, hepatitis C, y yo me corto, me contagio. Entonces, por eso escogí otras cosas. Y bueno, la pasión es la pasión. Y cuando termino yo de trabajar, y como todas las personas con discapacidad visual, o la gran mayoría en nuestro México y en muchas partes de Latinoamérica, se encuentran con que de golpe pues nos niegan el trabajo, ¿no? En muchos lados, a pesar de que seamos unos buenazos para lo que hacemos. Claro. Dije, ok, voy a dedicarme a estudiar medicina, pero a mi modo. Obvio no podía entrar ya a una universidad, y caigo en explicarle a las personas con palabras muy sencillas estas enfermedades súper mega raras, con genes y toda la cosa, y a llevarlos por el camino de la genética y la oftalmología, y que se alejen del camino de la charlatanería. Y de esto ya llevo 15 años, pero feliz de la vida explicando, créemelo, porque para mí es muy sencillo cambiar las palabras por cosas que suenen mucho más fáciles de entender. A mí me hizo muy bien entender lo que tenía, y pensé en ese momento que a todo el mundo le iba a hacer un gran bien, y créeme que creo que sí he logrado el cometido. ¿Lo has logrado? ¿A cuántas personas habrás ya impactado en 15 años? Ay, Dios, esa es una preguntotota, mira. Sí, es que ni idea. Bueno, se dice de mí que tengo la base más grande de pacientes de este tipo de enfermedades en redes, ¿no? Yo abarco todo lo que son los grupos de Facebook. Tengo varios perfiles porque con uno no me alcanza. Claro. En Instagram, pues, de verdad, o sea, sí. En Instagram, pues ya pasé los primeros 1000, acabo de empezar apenas hace unos meses a hacer en vivos. Sí. Acabo de empezar también a hacer TikToks, que no me abran otra red social porque caigo, ya ando también en Clubhouse, pero pues por lo menos a la mayoría de los mexicanos los conozco, y a la mayoría de los latinoamericanos también, en especial colombianos, argentinos, ecuatorianos, españoles también, y los he ido llevando de la mano. No importa que no estén en México, sino lo primero que pasa es que como he escrito tanto en redes, se encuentran con que hay una mujer y que empiezan a buscar, y es muy fácil dar conmigo, de verdad es muy sencillo. Entonces ya me escriben un inbox y de ahí empiezan este acompañamiento. ¿Cuántos? No tengo ni la menor idea, créemelo, pero son muchísimos, y agradezco mucho la confianza. ¿Y todos ellos con este tipo de patología oftálmica? Pues son varias enfermedades raras, sí, son, pues entre las enfermedades raras de retina, por ejemplo, está retinosis pigmentaria, está galacromatopsia, amaurosis congénita de Leber, distrofia de conos, bastones conos, nombres, aparezca el trabalenguas, pero que me las sé de memoria, ¿no? Y son muchísimas que de alguna manera cualquiera puede presentar, y es acompañarlos desde el primer diagnóstico, incluso personas que en 30 años no han obtenido su diagnóstico hasta que lo encuentran. Luego convencerlos de que se tienen que hacer el examen genético, y de ahí llevarlos a ayudas ópticas, que también esto es muy importante porque la mayoría de nosotros tenemos la condición de baja visión tan invisible en nuestra vida, ¿no? Claro, y dices, este acompañamiento abarca desde hacerles el primer diagnóstico hasta ayudas ópticas. No importa la cantidad de visitas al médico o de estudios, tú siempre estás ahí a un lado, codo con codo.
Cuando ellos me permiten estar junto con el médico, claro que sí. Ahorita en pandemia, pues de manera virtual los voy acompañando, los voy guiando al hospital donde hago el voluntariado, o si no al médico que ellos necesiten llegar, asimismo a las ayudas ópticas, porque la verdad es que la gente no sabe cuántas cosas hay para que nosotros, obvio, no vamos a volver a ver 2020, pero sí vamos a ver muchísimo mejor, y la gente no se imagina lo accesible que es de manera económica las ayudas para baja visión, y que no hay que ir con cualquier optometrista, que hay que buscar un optometrista especialista en baja visión, ¿verdad? Y también en eso los ayudo a ubicarlo en cada país. En cada país también les busco un médico acorde, los voy guiando, ¿no? Ya son muchos años y más o menos de alguna manera ya sé dónde sí y dónde no. Y particularmente aquí en México, en cada ciudad, supongo. Claro. Aunque la realidad, y te voy a ser muy honesta, en el interior de la República es muy difícil encontrar oftalmólogos, retinólogos especialistas en enfermedades raras, porque estas enfermedades que yo te mencioné son enfermedades raras, o bueno, ahora dicen que lo raro es pariente de lo chistoso, ¿no? Un poco frecuentes, para que se oiga muy elegante el asunto. Entonces, yo soy algo raro porque soy chistoso, o soy chistoso porque soy raro. O somos simpáticos, ¿no? Y yo soy doblemente simpática. Bueno. Pero la verdad es que a mí me pasó hace poco que empecé con un problema de vista y estoy en Tampico. Y empecé a llamar y decía yo, ya estoy diagnosticada de esto y de esto, porque mis dos enfermedades, Marfan, ataca el cristalino, y la otra enfermedad que seguramente es alguna distrofia de conos, que en eso va a terminar este drama de mi examen genético, pues es muy fácil, bueno, para mí es fácil todo, ¿no? A mí se me toma muy sencillo. Y hablaba y le decía, ya estoy diagnosticada, solamente necesito que me revise mi ojo, y me decían, no, váyase a México. Lo más chistoso fue uno que me dijeron, tenemos un retinólogo, viene una vez al mes, pero ya hay fila, y dije, oh, qué bueno que no se me desprendió la retina, porque pues aquí me quedo con el ojo colgando, ¿no? De verdad, en el interior de la República Mexicana nos hacen falta médicos especialistas en estas enfermedades, y nos faltan, lo segundo, optometristas especialistas en baja visión, porque no los hay. Y en la mayoría de las cadenas de optometría, que las conocemos y no voy a decir nombres, o el óptico que está en nuestra colonia, no nos hacen los lentes porque para ellos es muy difícil tomar la graduación de personas con baja visión. Entonces, hoy por hoy, para tener una buena evaluación, un buen diagnóstico y un buen seguimiento, hay que viajar a las ciudades como la de México, no sé, Monterrey, Guadalajara, que serían las más relevantes en cuanto a población. Mira, yo siempre recomiendo que viajen a la Ciudad de México, primero porque tenemos a ir a los 3 hospitales de beneficencia, las 3 fundaciones, no sé si pueda decir los nombres. Claro que sí. No sí, está el hospital de Nuestra Señora de la Luz, con más de 100 años de experiencia. Está el hospital de AP, que es la Asociación para Prevenir la Ceguera en Coyoacán. Y está en el que hago el voluntariado honrosamente, que es el Hospital Fundación Conde de Valenciana, que es donde se encuentra el Centro de Distrofias Hereditarias de Retina, que junto con genética y baja visión hacen como una especie de paquete. Tú llegas y te detectan una distrofia hereditaria de retina, te pasan a hacer unos exámenes, pero ya que están bien seguros, porque ahí no gastas así no te hacen gastar a lo tonto, dicen, ok, sí, seguro es genético el asunto, te pasan a genética, ¿no? Ya te dan tu pinchazo en la vena, y ya después, pues sabes, sales sabiendo cuál es tu gen, que eso es muy, muy importante, y ahí está mi ejemplo, que 41 años pensaron que tenía yo la enfermedad de Stargardt, y resultó que no es cierto. No, yo imagínate, yo escribiendo sobre Stargardt. El tiempo es nuestro peor enemigo, y pues claro, yo lo sé. Nos tocó la campana. 30 segundos nos puedes decir, dices que es muy fácil encontrarte en redes, pero para quien no le sea muy fácil, ¿cómo te pueden localizar? Claro que sí, en Facebook me localizan como Liz Smith, les deletreo una sola vez el nombre, Lizmit, Isabel García, entre paréntesis, Apocalismit. Me pueden encontrar en Instagram como Lizmit con doble T, en TikTok como Lizmit con doble T,
En Clubhouse como Lizmit_G o Lizmit García, en donde más ando, bueno, en Twitter como Lizmit García. También estoy en Mirada Stargar y Retina. Gracias. Pues amigos de Hiperbórea, ella es Lizmit Isabel García, activista en pro de la salud oftálmica de todos aquellos que, pues, como ella, no saben qué diagnóstico tienen y tienen alguna enfermedad medio rara. Ella va en ese acompañamiento. Y pues un placer, Lizmit, y esperemos que en una próxima ocasión nos puedas ampliar los conceptos. Hasta la próxima. Gracias, el placer fue mío. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Pepe, por esta entrevista tan interesante. Y bueno, gracias a Liz que aceptó esta entrevista con nosotros. Pues continuamos en Hiperbórea Radio. Mi nombre es Yasmín López y pues todo el equipo estamos muy contentos de estar con ustedes ya en el cuarto bloque y casi terminando. Prometimos más temas de salud y bueno, pues vamos a seguir platicando de esto. Acompáñenos en nuestro canal de YouTube a través de Hiperbórea Radio. Así nos encuentran. Recuerden que Hiperbórea va con acento en la O, entonces para que nos busquen en las redes sociales, Hiperbórea, lo voy a deletrear, HIPERV o con acento REA espacio radio. Y bueno, pues ahí les esperamos con mucho contenido. Bueno, además de lo que tenemos en los programas, pues podrán encontrar entrevistas, algunas publicaciones. Estamos promoviendo pues igual algunas cosas de interés para personas con discapacidad, algunos eventos. Estamos entrevistando a muchas bandas súper interesantes que de repente no, pues no sé, ¿no? A lo mejor no conocíamos y que de verdad súper padre. Además bandas mexicanas y bandas extranjeras de España, por ahí tuvimos una banda brasileña, entonces súper genial. Dense una vuelta por nuestras redes sociales. Y bueno, pues también saludo a mi compañero Juan Carlos Varela. Y bueno, Juan, me da mucho gusto que estés aquí, que bueno, es una de las voces nuevas que van a ir identificando en Hiperbórea Radio. El día de hoy hablando sobre temas de salud femenina, porque bueno, siempre y en la vida de las mujeres llevamos un ciclo. Y después, cuando se detiene la menstruación, viene y lo que sigue de ese ciclo es la menopausia, que muchas veces no se entiende muy bien, hay poca información y no siempre se nos orienta adecuadamente. Para hablar de este tema, pues está Juan Carlos. Menopausia, cuestión de hormonas o de actitud. Hola amigos, buenas noches, soy Juan Carlos Varela para estar una vez más con ustedes conversando sobre diversos temas, sobre el que existe una gran cantidad de información, pero también una gran cantidad de desinformación. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a la menopausia. Se ha escrito mucho sobre ella en los aspectos biológico, médico, psicológico, emocional, social. Pero, ¿qué piensa el grueso de la población acerca de la menopausia? ¿Cómo la ven? Quienes la padecen no es un término correcto. Quienes conviven con ella, quienes han convivido y quienes en su momento convivirán con esta fase de la vida de los seres humanos. La menopausia se presenta en el sexo femenino, obviamente, aunque también debemos reconocer que muchos de los efectos que vienen con la menopausia también los vamos a tener
los seres humanos masculinos. Hace poco, al escuchar hablar a dos damitas, oí que se referían a una tercera como esa maldita vieja menopáusica, teniendo como contexto pues una actitud agresiva, peyorativa, como si la menopausia fuese la lepra o algo así. La menopausia, según el diccionario, es el cese de la función ovárica. Esto es, los ovarios no van a producir ya más óvulos y su producción de hormonas se va a ver disminuida considerablemente, a veces en forma paulatina, a veces de una manera brusca. Y eso ha dado pie a muchos mitos, a muchas malas interpretaciones, a mucha desinformación, que es de la que quiero platicar el día de hoy. Si bien la menopausia tiene como consecuencias cambios en el estado de ánimo de las mujeres, estos cambios son debidos justo a la disminución de las hormonas y la repercusión que tiene sobre el equilibrio que entre ellas existe. Un ejemplo clásico: una persona menopáusica es una persona frágil en su carácter, presenta alteraciones de conductas súbitas, muy notables a veces. Una persona normalmente tranquila durante este periodo de su vida se vuelve intolerante, se vuelve agresiva, tiene genio de suegra, como se dice por ahí, pero esto es debido a que los seres humanos, hombres y mujeres, producimos las dos hormonas sexuales al mismo tiempo. Los hombres producimos estrógenos, además de la testosterona. Las mujeres producen testosterona, además de los estrógenos. Esto trae como consecuencia ese desequilibrio que va a afectar las otras hormonas, entre ellas las llamadas de la felicidad, que son serotonina, dopamina, oxitocina, y con esto los cambios de carácter. Una de las formas en que la menopausia se presenta de manera agresiva es la aparición de vello de corte masculino en la cara. La mujercita empieza a tener vellos en barbilla, las patillas más largas, más gruesas, empieza a tener problemas de acné, que en la juventud, ok, es una situación natural, pero al hablar de esta etapa de la vida, situada entre los 45 y los 55 años, no es muy aceptable. Otro de los mitos que se han dicho sobre la menopausia es las alteraciones en el ámbito sexual. Para muchas mujeres, el cese de la función ovárica las va a limitar, tienden a menospreciarse, como si el hecho de tener la capacidad de engendrar fuera todo en la vida. Es una parte importante y la tenemos grabada a fuego. Pero esto no es lo único. Con esta discapacidad para producir hijos, el apetito sexual se ve influido notablemente. Algunos autores, algunas personas dicen que la libido sube enormemente y se vuelven mujeres deseosas de tener relaciones sexuales, con mucha más frecuencia que antes de este periodo. Para otras es todo lo contrario.
ya no ovulo, ya no quiero tener ningún contacto con el sexo opuesto. Esto pues va a depender mucho de los valores culturales que haya tenido la mujercita durante su desarrollo. Para cerrar esta charla, quiero comentarles que este cambio de hormonas genera tantos problemas, tantas alteraciones a nivel emocional como lo fue en su momento el inicio y el despertar de las hormonas sexuales. Esto es, en la adolescencia hay cambios muy importantes en la mujer y en el hombre. Y es curioso, esos síntomas, esas formas visibles de este cambio se vuelven a repetir en esta época de la vida. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Espero que les haya sido útil esta charla y que forme en ustedes la inquietud de averiguar y de conocer más. Como les dije al principio, agotar el tema de la menopausia puede llevarse muchísimas horas y hay muchísimos volúmenes de libros escritos al respecto. Seamos conscientes de este difícil paso en esa etapa de la vida y pongamos lo mejor de nuestra parte para que sea lo más rápido y lo más flexible posible. En posteriores entregas platicaremos acerca de la influencia de la alimentación, de la salud, del ejercicio. Tal vez demos algunas fórmulas ancestrales para disminuir estos malestares propios de la menopausia. Amigos, he tenido un enorme gusto en compartir estos minutos con ustedes. Se despide Juan Carlos Varela. Hasta pronto. Juan, pues súper interesante el tema. En realidad hay que informarnos. Es algo que todas las mujeres vamos a pasar en algún momento de la vida y bueno, tener pues esta información y más información, no podernos allegar de esto puede hacer que tengamos una mejor calidad de vida, que estemos bien en esa etapa que vamos a pasar, que vamos a vivir y bueno, que es poco comprendida, ¿no? Incluso muy estigmatizada por la sociedad y que ha hecho pues tanto daño, porque finalmente hay muchas cosas que se callan por el estigma social y bueno, muchas gracias por esa información tan valiosa. Queridas y queridos radioescuchas, pues también quiero aprovechar hoy para mandar una felicitación a nuestra compañera Alexia, que este viernes va a ser su cumple. Entonces, Alexia, feliz cumple, que sean muchos más. Pues esperamos que te la pases súper bien y pues te mandamos un abrazo todos y todas quienes estamos haciendo el programa. Ya sabes que te queremos un montón. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. No me quiero ir sin antes agradecer nuevamente a RTV México Solo para tus oídos y RTV Intermundo por la transmisión de este programa y sobre todo agradecerles a ustedes que nos acompañen en este viaje a las tierras hiperbóreas, a platicar de cosas que pueden ser de utilidad para nuestras vidas y pedirles que nos escriban, que nos sigan. Queremos sentirles cerca, queremos saber lo que les inquieta, lo que les gustaría escuchar, queremos estar mucho más cercanos con ustedes. Esa es una de las grandes bondades que tienen ahora las redes sociales y bueno, pues nos da mucho gusto encontrarles siempre en las páginas, en los likes, ¿no? En los comentarios y bueno, ver que nos vamos sumando a esta comunidad hiperbórea. Síganos en nuestras redes y bueno, acompáñenos
Espero que estén teniendo y que sigan teniendo una excelente noche, mañana, día, dependiendo a qué hora estén oyendo este audio. Seguramente será en la nochecita. Bueno, pues descansen y nos seguimos escuchando en la semana con más contenido. Sabemos que tienes que partir, Pero a donde vayas, Hiperbórea estará contigo. te esperamos la próxima semana.